ese regalo. Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Buenos Inge. días, Inge. Sí, sí, se lo escucha. Ya. Vamos a tomar la lista. Entonces está Felipe Banda, Doménica Bolaños, Presente, Inge. Karen Cando, Presente. Dania Costales, Inge Felipe Banda presente. Dania Costales, Presente, Inge. Brian Cruz, Presente. Esteban Presente, Spin, Inge. Buenos días. Kenny Presente, Spin, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero, buenos días. buen día, Jocelyn Gómez, Presente, Inge, buenos. buen día, Marcelo Wilcatoma, Presente, Inge. Francisco Imaicela, Michelle Jacome, Presente, Inge. Anderson Lara, Presente. Steve López, Presente, Inge. Juan Martín Narváez, Presente. Alex Presente, Ortega, Inge. Jorge Sí, Ortega, presente. Kevin Pazimiño, Renato Povea. Presente. ¿Alguien sabe qué pasó con Kevin Pazimiño? Tengo ya como
3 faltas seguidas. Si es que alguien sabe, dirle que no deje que se le acumulen muchos. Ariel Román, Presente. Roosevelt Romero, Presente, Inge. Marcelo Santos, Kevin Samaniego, Presente, Inge. Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Veloz, Presente, ingeniero, buenos días. buen día, Ángeles Vera, Presente. Carlos Zurita. Zurita no. Listo, entonces. Bueno, vamos a continuar con la materia. No se olviden. Estamos claros, todos tenemos el examen con ustedes para el día jueves, me parece, sí. Jueves siguiente, que es jueves 18, ¿sí? ¿Para cuándo tenían que entregar ustedes el trabajo? El 12 de marzo. O sea, para mañana, ¿no es cierto? Así, Ya. mañana. Listo, no se olviden de eso. Alguien me preguntaba en el otro paralelo, la consulta. Es una de la consulta y otro el trabajo. Porfa, lo suben en el sitio de consultas, la una, y en el de trabajo es la otra. Entonces el examen lo tendríamos la siguiente semana. Algo que estaba considerando es que hay que generar una tutoría que nos piden. Entonces creo que podríamos generar la tutoría mañana, al final de la clase. Podríamos coger unos 20 minutos de la clase al final y generar ahí una tutoría. Nuevamente, no es no es obligatoria para todos. En teoría, se supone eso. Cada vez cambian los lineamientos. Entonces yo les diría, tengan en cuenta eso porque ahora las tutorías se suben directamente al sistema. Entonces no está bien claro, no está bien organizado, pero hay que hacerlo. Entonces yo les diría mañana, tratamos de hacer una tutoría rápida y definimos cualquier duda que ustedes tengan ya para el examen que es el siguiente jueves. ¿Estamos claros con todos? Inge, mañana, después de esta clase tenemos clase. Bueno, si entonces la hacemos en 20 minutos durante la clase para evitar cualquier problema. Ya, Inge, gracias. Ya. Bueno, entonces, ¿nadie tiene alguna duda del examen? Por si acaso, ¿hasta dónde iría el examen? Hasta lo que veamos el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con la materia. Por favor, todos que prendan las cámaras. Y vamos desarrollando. Entonces, bueno, nos quedamos en captaciones. Los tipos de captaciones y la calidad del agua en la fuente. Recuerden, vimos que nuestros requisitos en Ecuador son bastante leves normalmente. Entonces hay que tener en cuenta de que en algunos casos eso puede ser lo que da paso a que tengamos mala calidad del agua. Ya he puesto varios ejemplos, algunos de ustedes también han hecho varios comentarios. Hay mala calidad del agua. En la ciudad de Quito se encuentra mala calidad del agua. Les hablaba casos de Esmeraldas, casos de Manabí, en donde realmente el agua es de mala calidad. Hay ciudades en el oriente, hay poblaciones en el oriente que tienen agua solo entubada. Entonces, lo importante es ser analíticos de tal forma que nos demos cuenta de que no hay una buena calidad del agua, no hay un buen servicio del agua, pero claro, en la parte normativa, en la parte de derecho, nosotros decimos, todo el mundo tiene derecho a tener agua potable, la naturaleza también tiene derechos,
somos un país pionero en darle derechos al agua, derechos a todo el mundo, al agua potable, pero no se cumple, ni de cerca. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros corremos el riesgo de si proponemos objetivos difíciles de cumplir o simplemente por quedar bien como país ponemos eh, leyes que no pueden ser cumplidas, realmente nos lleva a esto, ¿no? Desde la Constitución en el 2008 ya han pasado 13 años y todavía no se llega a cumplir el derecho al agua potable. Entonces, situaciones que hay que irlas mejorando. Ya les digo, si alguien llega a un puesto en donde esté encargado de manejar las políticas públicas, ya sean nacionales o municipales o lo que sea, y les digo, porque hay varios estudiantes que ahora están en puestos administrativos, en puestos directivos, vale la pena que vayan generando un enfoque para el cambio. Ahora, en cuanto a la protección necesaria en las fuentes, nosotros vamos a tener como objetivo, obviamente, proteger las fuentes de agua de contaminación. Entonces, si nosotros vamos a entregar agua, tenemos que buscar que la fuente que estamos utilizando tenga buena calidad. Entonces, tenemos que generar una depuración. Esto significa una limpieza de la fuente. Hay que tener clarísimo que es necesario generar limpieza. Reducción de pesticidas. ¿Qué pasa con los pesticidas? Los pesticidas no tienen mucho control aquí en el país, ¿no es cierto? Tenemos muchas zonas agrícolas, entonces, no sé si ustedes han visto, pero hay varias zonas en donde realmente nadie controla qué tipo de pesticidas se usan y eso sí es un problema, porque los pesticidas pueden ser bastante dañinos. Yo les digo, por experiencia personal, he visto en la zona de Patate por Baños, es una zona agrícola por naturaleza. eh, en trabajos de riego se ve que ellos utilizan pesticidas sin ningún tipo de control. Entonces, mucha de la gente no tiene conocimiento pleno de lo que utiliza y, por ejemplo, la típica respuesta es, me recomendaron que use esto y lo utilizo. Entonces, en algunos casos, inclusive han llegado a utilizar componentes de plomo para lo que son los pesticidas. Entonces, lo interesante y lo importante es que nosotros seamos analíticos y podamos generar políticas públicas para evitar el uso de estos contaminantes, ¿no? Sabemos todos que el plomo puede ser cancerígeno, entonces eso es un problema en potencia, hay que tener en cuenta. Yo les digo esto por experiencia personal, situaciones que se ven en zonas específicas y hay que evitar esto, hay que mejorar lo que es el desarrollo agrícola, porque después, por otro lado, todos estos contaminantes de los pesticidas terminan en los ríos. Entonces terminan contaminando las fuentes de abastecimiento de agua y eso ya genera un problema a largo plazo. También hay que tener en cuenta un control de las descargas. Estas las descargas de aguas servidas tienen que ser controladas. Hay que evitar que no se generen descargas en todo lado. Una descarga cerca de un punto de captación de agua puede generar una contaminación importante y eso sí puede generar problemas sanitarios a la población. La impermeabilización de rellenos sanitarios es importante. Normalmente un relleno sanitario, que es un botadero, necesita que se genere una protección con una geomembrana impermeabilizante y después normalmente en algunos casos se coloca plástico, ¿sí? En otros ya con la geomembrana se tiene suficiente y se generan varias capas de suelos impermeables, arcilloso para proteger y después se genera una especie de dren para llevar cualquier líquido hacia una zona en específico. Hay varios diseños para los rellenos sanitarios, pero el problema es que en muchos casos no se cumple. En muchos casos nosotros no tenemos claro que hay que tener esta normativa. Entonces, si un relleno sanitario no se sigue este proceso, hay casos en donde al relleno sanitario simplemente le ponen funda plástica negra, ¿sí? Compra polipropileno, se le recubre y listo, venga el botadero de basura. Ese polipropileno se va a dañar rápidamente, va a generar filtraciones, ¿sí? Y vamos a tener ahí todo tipo de contaminantes, ¿no? Inclusive aquí en los botaderos de Ecuador vamos a encontrar químicos, ¿no es cierto? La gente bota baterías, bota pilas,
se botan químicos de limpieza, en muchos casos químicos industriales, y si se empieza a filtrar eso al suelo y genera la contaminación de aguas subterráneas, esto va a terminar en el río y puede generar un problema gravísimo. Y por otro lado, ustedes deben haber visto aquí en Quito, que en teoría manejamos bien las cosas, se produjo un deslave en la zona del Troje, en el botadero del Troje. ¿Por qué se produjo ese deslave? Pues porque el metro de Quito empezó a mandar todos los desperdicios allá. Entonces era una cantidad salvaje de desperdicios que incrementó el volumen que se podía manejar, no se generó bien la compactación, se produjo un deslave. Entonces, ¿qué pasa? Eso da lugar a que se genere contaminación de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar todas las aguas lluvias que iban de la vía de la Simón Bolívar, probablemente terminaron en el botadero, y eso tuvo que irse a algún lado. ¿A dónde? A la quebrada que tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, situaciones que pasan críticas. Entonces, imagínense lo que pasa en otras zonas. No sé si alguien ha visto rellenos sanitarios fuera de Quito, pero da lugar a un montón de dudas, ¿no? Veíamos el caso de Ambato, que hace unos 7, 8 años se encontraron en zonas aledañas de Ambato que los camiones de basura botaban el contenido directo a los ríos. Eso genera una contaminación salvaje. Entonces se van a las zonas del oriente, les digo, sectores como Lago Agrio. Tienen botaderos al lado de la vía, botaderos cerca del río. Entonces, si hay una crecida importante del río, no es muy difícil que se contamine el río por toda la cantidad de agua, de químicos y de flujo que se genera debido al relleno sanitario. Entonces hay que tener en cuenta todos esos problemas que se dan y pasan aquí en el Ecuador. Ajá. Una consultita. Sí. Referente a lo anterior, eso del control de las descargas. Eso, por ejemplo, ¿cómo se debe llevar de manera correcta? Porque no sé si usted se acordará hace unos 6, 7 meses más o menos que hubo el problema en Salinas, que ahí o sea, el alcalde por decisión, por lo que ya no abastecía, me imagino, la red de flujo, le tocó mandar las aguas hervidas directo al mar. O sea, Sí. ¿eso por qué se da en verdad ahí? ¿Que ya, o sea, ya se taponan o cómo es ese tema? Realmente no es que se tapona, el problema hay dos probables causales ahí. Primero, que el sistema ya colapsó, o sea que el crecimiento es tan grande que ya no se abastece el tamaño del alcantarillado, que probablemente en Salinas pasa algo por el estilo, ¿no? Ustedes ven, Salinas ya tiene edificios de más de 20 pisos, es una ciudad ya consolidada, entonces probablemente se genera un colapso. La otra situación es que tiene que haber un buen manejo de las aguas. Normalmente, me parece que la norma lo que requiere para descargas ya en el mar es que se generen 200 o 300 metros de aguas adentro. Claro que si uno se pone a analizar es crítico, ¿no? Porque si uno ya empieza a ver de forma más detallada en las playas, uno sí ve los conductos de desfogue, pero imagínese el costo que tiene mandar un tubo 200 o 300 metros de aguas adentro. Es bastantísimo. Entonces, ¿quién es el que regula el que se cumpla eso? Debería ser el Ministerio del Ambiente, pero no es que hay demasiada gestión. Entonces, prácticamente la ciudad es la que define y la ciudad es la que controla. Entonces hacen lo que quieren. Entonces ustedes ven en la zona de Tonsupa, en la zona de Salinas, hay un montón de problemas. Se generan las descargas ahí cerquita del mar. Entonces eso es súper crítico. Entonces probablemente, no sé realmente si fue lo que pasó, pero yo creo que ya colapsó el sistema. ¿Por qué? Porque había demasiada gente y les tocó abrir algún conducto de desfogue que tenían por ahí, que hay que tener en cuenta que obviamente ese conducto de desfogue no debería estar ahí en principio. No debería haber una descarga directa a la playa. Entonces se generó alguna situación extraña y la otra es que ciudades marítimas debería ser una obligación tratar las aguas, ¿sí? Porque son lugares turísticos, la gente va al balneario y si ya nos ponemos a analizar el problema sanitario que se da si descargamos el agua ahí mismo donde la gente está, es terrible. Entonces, normalmente en los países desarrollados esa agua no se descarga directamente. ¿Por qué? Porque todo el problema que se puede generar es gravísimo. Entonces genera un tratamiento, ese tratamiento provoca que ya el agua no vaya con tantos contaminantes y se descarga. Normalmente 200 metros me parece que es lo mínimo
que se debería descargar en el mar. Entonces yo les digo, pónganse a analizar todo lo que pasa en Tonsupa también es clarito, ¿no? Hay una parte donde se ve el conducto que sale al agua y ese conducto tendrá 50 metros como mucho. Y si ustedes ven por otro lado el brazo de mar de Tonsupa, ese brazo de mar es lleno de descargas de todo lado, ¿no? Entonces sí son situaciones súper complejas cómo se maneja aquí. Y yo les digo, no sé, por ejemplo en Croacia, Croacia es súper interesante porque ellos tienen en la mayoría de sus playas una certificación de calidad del agua. Entonces es bien interesante cómo ellos ponen letreros y en los letreros dice revisión de tal año, contamos con la certificación de calidad de agua de mar. Entonces es algo súper novedoso, pero aquí en Ecuador en cambio estamos muy, muy atrasados. No debería darse esa situación. Entonces, claro, si a nivel nacional tenemos 3 o 4 plantas de tratamiento de aguas servidas, tampoco podemos esperar que se hagan bien las cosas en el resto de sitios. Entonces, yo les diría ahí lo que pasó en Salinas es algo terrible, porque, claro, dicen colapsó el sistema y por eso le votaron, pero en primera instancia, ¿por qué había una forma de desfogue que da directo al mar, ¿no? Entonces, son situaciones bastante complicadas. Y por último, lo que debería hacerse, si es que no se va a generar un desfogue correcto, debería generarse desfogue por lo menos en una zona que no sea tan poblada o no esté en contacto con los turistas, porque el problema sanitario puede ser gravísimo. Entonces, hay que tener en cuenta, ese es un ejemplo del mal manejo que tenemos nosotros de aguas servidas. Entonces, el Eso control de podría la ser también, perdón que le interrumpí. ¿sí? Eso sería también lo que está pasando a en Guayaquil estos días, que igual dice que ha colapsado, que está inundándose la ciudad. Es que lo que O pasa es que cuando las otra cosa. ciudades están a nivel del mar, el problema es que no tienen demasiada posibilidad de jugar con la gravedad. Entonces, normalmente, ¿qué se hace en esos casos? Lo que se hace es un sistema de control de inundaciones, en donde una opción es enviar aguas a un sitio que no es poblado o buscarse una depresión, una quebrada, donde podamos generar una descarga de aguas sin ningún tipo de problema. O por otro lado, se puede generar lo que es inclusive un sistema de bombeo para deshacernos de las zonas críticas. ¿Por qué? Porque estamos en contacto directo, no hay planta de tratamiento, el agua de la alcantarilla termina en el río. Entonces, ¿qué pasa? Crece el nivel de agua del río, no tenemos mucha pendiente, eso genera que colapse el sistema de alcantarillado y se inunde la ciudad. Y es un problema típico en ciudades costeras. Entonces, como les digo, hay varias soluciones que se pueden hacer, pero aquí no se las han manejado, ¿no? Otra forma es también generar canales con alta pendiente, en donde si empieza a haber inundaciones, esta alta pendiente se encargue de descargar todo el flujo, pero no hay ningún tipo de sistema. Entonces también el problema sanitario de eso es dramático, ¿no? No sé si vieron todos los videos de las calles inundadas, pero ¿qué significa eso? Que todas las aguas servidas del alcantarillado salieron a la calle. Entonces todo el mundo que está caminando por la calle con el agua hasta las rodillas está contaminándose. Y eso sí es un problema grave y en algunos casos ingresa el agua a las casas. Entonces imagínense el problema que puede generar eso. Ingresa el agua a las casas, se seca esa agua. ¿Qué va a pasar con los contaminantes? Se quedan ahí. Con el viento, esos contaminantes se transportan y la gente cocina, la gente hace sus actividades ahí. Eso puede generar un problema sanitario. Todo este tipo de inundaciones son críticas, especialmente por el hecho de que nosotros no tenemos plantas de tratamiento de aguas servidas. Entonces, claro, ¿qué pasó? No sé si se acuerdan, pero hace algunos años se hizo un despelote aquí en Quito, porque claro, Quito también con la altura que tenemos tiene zonas que se inundan. Ustedes ven los pasos deprimidos en Quito, cuando hay un poco de lluvia ya se empiezan a inundar. Eso genera que los alcantarillados también colapsen y genera contaminación. Ustedes hicieron un análisis de la comida en el Parque de la Vicentina y se vio que había contaminantes de, de E. coli en la comida. ¿Qué significa eso? Que la comida estuvo en contacto con heces fecales. ¿A qué se debe eso? A que colapsa el alcantarillado y se genera transporte de los contaminantes por medio del viento.
y terminen la comida. Entonces, imagínense, eso pasa y es pan de todos los días aquí en la ciudad, o aquí en el país, más bien dicho. Entonces, realmente sí estamos bien atrasados. O sea, si ustedes se ponen a hacer un análisis bien exhaustivo, se van a la playa y están en contacto con todos los desechos que van directito, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento y probablemente, yo les diría, yo estoy seguro que no se respetan las distancias mínimas del punto de descarga. Entonces, situaciones que hay que tener en cuenta y que si uno las analiza mucho, termina asqueado de todo. Por otro lado, también los pozos sépticos necesitan protección. Hay que tener cuidado. El pozo séptico puede ser contaminante, es algo típico. Hacer un pozo séptico, de repente aparece un ojo de agua, decimos, no, no es mucha agua, hacemos el pozo séptico y eso termina generando una contaminación en un río o un sistema que abastece a agricultores o lo que sea. Ustedes ven, aquí en Quito todavía hay bastantes pozos sépticos en las zonas de los valles, hay bastantes pozos sépticos. En la zona de la mitad del mundo también hay pozos sépticos. Y yo he visto en varios sitios que se encuentran ojos de agua. ¿Por qué? Porque no podemos adivinar que va a haber un ojo de agua o no. Entonces, un pozo séptico normalmente tiene 10, 15, 20, 25 metros de profundidad y no se van a gastar una refracción sísmica para ver cómo están los suelos. Entonces, eh, hacen el hueco, se encuentran con un pozo y dicen, no, ya la inversión está hecha, ¿cómo voy a generar un problema de estos? Entonces, la gente simplemente genera el pozo y sigue descargando el pozo ahí porque no va a volver a ser un pozo nuevo. Además de que nadie le asegura que si hace un pozo nuevo, este pozo tampoco encuentre un ojo de agua y se genera un problema. Si ustedes se van a otros países, sí se usan bastante los pozos sépticos, pero la situación es que ahí sí se toman en todas las consideraciones del caso, ¿no? Por otro lado, la conservación de los bosques es importante, enfocado a que normalmente las zonas donde tenemos las fuentes de agua tienen varios bosques en sus alrededores, entonces es importante porque los bosques nos ayudan a generar infiltración para los acuíferos, también nos protegen de deslaves, entonces hay que tener en cuenta la conservación de bosques. Después hay ciertos análisis que se hacen, por ejemplo, el Watershed de Fundación Natura, en donde lo que se busca es la reducción de contaminantes en las fuentes de agua. Antes aquí en Ecuador, Fundación Natura tenía mucha, mucha influencia. Después realmente se perdió. Fundación Natura, eh, me parece que en el gobierno de Correa le quitaron influencia. Entonces ya no genera mayor impacto aquí en Ecuador, pero tienen unas campañas bastante buenas para lo que es conservación de fuentes de agua. Las políticas públicas, esto es importante. Y en el otro curso les estaba preguntando, ¿pero tienen claro a qué se puede referir una política pública? ¿O cómo puede ser una política pública? Como tal, no sería lo que de conocimiento de todas las personas, o sea, que puede uno hacer y que no puede hacer como tal, o va ligado a otra cosa. Bueno, sí, va enfocado a qué se puede hacer, sí, desde cierto punto de vista, pero también va enfocado a generar una política pública. Lo que busca es generar cursos de acción o generar lineamientos para poder tomar acción para solventar problemas. O sea, en esencia es una forma de decir, por ejemplo, tienen que cumplirse tales y tales parámetros para poder construir una vivienda. Y les pongo un objetivo, un tipo, más bien dicho, un ejemplo de política pública que es bastante interesante, que en ciertos países de Europa y en Australia existe una política pública que nos dice, si ustedes quieren construir una vivienda nueva, así sea una vivienda unifamiliar pequeñita, tienen que cumplir con energy ratings. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen una normativa, por ejemplo, la de energy ratings, en donde tienen varios niveles. Entonces dice, ya, ustedes cumplen los energy ratings de 5 estrellas. Entonces, si ustedes no demuestran que van a cumplir la normativa de 5 estrellas, no pueden construir o no pueden tener los permisos para construir la vivienda.
Entonces, eso obliga a que la gente empiece a tomar consideraciones adicionales. Entonces, por ejemplo, los Energy Ratings primero obligan a que toda la iluminación sea con bajo consumo eléctrico, obliga a que existan sistemas para aireación, para evitar lo que es el uso de calefacción y aire acondicionado en exceso, obliga inclusive que se tengan fuentes de energía renovables en las viviendas. Entonces eso ha generado que haya una alta demanda, por ejemplo, de las tejas que son paneles solares. Entonces se vuelven baratas las tejas de paneles solares y normalmente si una teja cuesta 30 centavos, la teja de panel solar cuesta 50. Entonces se vuelve mucho más fácil de adquirir. Entonces la gente empieza a utilizarlo y genera energía. Por otro lado, invierte, algo que se está generando ahora es que la gente invierte en energía eólica. Entonces uno puede comprar una pequeña turbina, una pequeña generadora de energía eólica en más o menos 800 o 1000 dólares, que no es un gasto demasiado exagerado, y le complementa con una batería. Uno puede ya comprar las baterías grandes, inclusive Tesla me parece que ya vende baterías para almacenar energía. Entonces, ¿qué sucede? Se está generando la energía eólica y se guarda en esa batería y la reducción en gastos de electricidad es dramática. Entonces, son políticas que van enfocadas a eso. Sí, es súper interesante cómo se maneja. Aquí en Ecuador, yo diría que Quito sí fue un poco pionera en este tipo de políticas públicas. Por ejemplo, un ejemplo bueno es el de la matriz de coeficiencia que yo les mencionaba. Si ustedes quieren construir edificios de altura, pueden ganar la posibilidad de construir más pisos si cumplen la matriz de coeficiencia. Entonces, en la matriz de coeficiencia ustedes tienen eficiencia energética y eficiencia del consumo de agua. Entonces, les dice, ustedes tienen que cumplir tales y tales parámetros para cumplir la eficiencia energética. Eso les permitirá subir tanto porcentaje de pisos. Si ustedes cumplen los parámetros de consumo de agua, les permitirá subir tantos pisos. Entonces, eso genera que si uno quiere generar estos proyectos novedosos, pueda buscar lo que es innovar en ciertos casos. Entonces, claro, ¿cuál es el problema nuestro? Que nosotros como que hacemos las cosas a medias. Yo les decía, de repente el problema que se les generó es que se encuentra agua subterránea en lo que están excavando los parqueaderos y de repente esa agua subterránea que no hay normativa que nos diga qué hacer. Entonces ahí es lo limitado de nuestra normativa. Entonces, claro, el constructor se va por la fácil, coloca un sistema de drenaje y directito al alcantarillado. Entonces nos hacemos un gasto bastante fuerte para ahorrarnos, no sé, 5 metros cúbicos de agua, como mucho, y de repente aparecen metros cúbicos de agua por montones en el subterráneo y lo botamos al alcantarillado. Entonces ahí es donde hay que trabajar, en mejorar estas situaciones para llegar a un punto en que el que realmente tenga un impacto importante en lo que son las políticas públicas. Entonces yo les mencionaba también, políticas públicas antes se manejaban dentro de lo que era el municipio de Quito, campañas importantes para reducción de consumo de agua potable. Y se logró mucho, yo les decía y les sigo mencionando, la gente antes lavaba los carros todos los fines de semana, la gente manguereaba los parqueaderos, manguereaba las veredas, entonces era un desperdicio de agua bastante importante aquí en Quito. Se generaron estas campañas que eran para la reducción del consumo de agua y el resultado fue bastante bueno porque realmente hubo una mejora importantísima en lo que es consumo de agua. Entonces, ese es el impacto que se genera mediante políticas públicas. Entonces, yo les diría, y es algo que podría quedar sobre la mesa, una política interesante podría ser la obligación de instalación de pequeñas plantas de tratamiento, que las hay y no son demasiado caras, para tratar las aguas de, por ejemplo, urbanizaciones o por cada calle, generar una planta de tratamiento pequeña. Ahora existen plantas que no ocuparán más de 10 metros cuadrados y eso podría generar una mejora, pero dramática, en lo que es la cantidad de descargas de aguas servidas que nosotros generamos. Entonces, realmente hay como eso, sí. Una planta decente nos costará unos 7, 8 mil dólares, pero generaría un buen tratamiento. Y si es que eso se divide, no sé, una urbanización de 10 casas,
no va a ser más de 700, 800 dólares que se invierta por cada vivienda, que viene a ser un costo bastante bajo y el beneficio podría ser bastante dramático, ¿no? Entonces podría ser una política pública interesante para dar permisos de construcción de vivienda o construcción de edificios que se generen plantas de tratamiento de agua. Inge, Ujú. ¿no se podría hacer como en otros países he visto que suelen tener más o menos igual, o sea, las plantas de tratamiento como quien dice para ciertos sectores de la ciudad? Exacto. Pero, por ejemplo, sabe ser como las subestaciones de energía en cada barrio o alguna cosa, y con Ujú. eso se alimentan a la red pública. ¿Pero eso es de ordenanza municipal o a nivel nacional como tal? O sea, ¿cómo se puede tratar ese proyecto? Es que depende del alcance, ¿no? A ver, si pones un proyecto así en todo el Ecuador, realmente va a ser lo mismo que el derecho al agua. O sea, maravilloso, yo digo, ahora todo el mundo va a tener agua tratada. Va a ser mentira, porque ¿cómo lo logras cumplir? Pero, por ejemplo, puedes empezar por las ciudades grandes, ¿no es cierto? Con políticas focalizadas, ¿no es cierto? Sí, todas las nuevas urbanizaciones. ¿Por qué? Porque la urbanización ya de por sí conlleva un gasto. Entonces, si tú vas a hacer 10, 15 casas, gastarte 8, 10 mil dólares más, realmente no es un golpe fuerte. Y al final el que lo pagará sería el comprador final. Inclusive tú podrías ver cómo se está haciendo ahora, ¿no? Inscribes los proyectos como proyectos de interés social o de interés prioritario y tienen mejores tasas de interés. Entonces, claro, se podría decir, bueno, se les baja aún más el interés o se les baja el interés por un año para compensar el gasto que se va a hacer en este tipo de inversiones. Entonces, se podría buscar ese tipo de opciones y podría ser bastante interesante, ¿no? A los centros comerciales se les obliga a tratar sus aguas, a las industrias grandes se les obliga a tratar sus aguas. El siguiente paso podría ser, bueno, obliguémosles a las urbanizaciones, a los edificios. Sí, yo sé que como constructores nosotros también nos veríamos afectados, pero hay que tener en cuenta de que es un poco crítico el manejo de aguas servidas en la ciudad y en el país. Entonces, realmente hay que hacer algo. Y como les dije, la solución que propuso es propuso el municipio es la planta de Vindobona, una planta de 1.000 millones de dólares en un solo sitio. Realmente es una tontería, porque lo ideal es focalizarlo, como dice Giancarlo. En otros países lo que se hace es tratar de generar lo más focalizado posible, de tal manera que se genere un tratamiento universal a lo largo de toda la ciudad. Entonces, con 1.000 millones de dólares fácilmente podríamos construir 5 o 6 plantas del tamaño de la planta de Quitumbe, ubicadas en zonas estratégicas en donde se pueda ver una mejora importante. Especialmente porque nosotros no controlamos, no hay buen control. Entonces, si no hay buen control, ¿cómo esperamos que con una planta se cambie toda la situación de Quito? Y me parece que si nosotros no le cargamos al gobierno municipal toda la responsabilidad del tratamiento de aguas, se puede lograr una mejora dramática. Que tengan en cuenta que los ríos tienen su capacidad de depuración. Los ríos por sí solos pueden depurar el agua. Entonces, se puede lograr mucho con una política de ese tipo. Entonces, ahí les dejo un poquito la duda, ¿no? Es algo que se puede hacer y puede mejorar. Hay casos específicos en los que ya hay eso. Yo les pongo, no sé si alguien ha visto esta urbanización que queda por la Universidad Internacional, se llama, la una es Toscana y la otra es Monte Abruzzo. Esa urbanización, como da a la quebrada, no tenía sistema de alcantarillado, les obligaron a generar una pequeña planta de tratamiento. No sé si la planta es totalmente manejada por la urbanización o si también influye el municipio, pero ya hay ese precedente. Se genera esa planta de tratamiento y esa descarga ya al río. Entonces, de esa forma, los contaminantes que estamos generando ya no se vuelven tan dañinos, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas pueden implementarse, en otros lados se lo hace, no sé por qué aquí podría ser tan complicado, pero hay que tratar de generar un buen análisis. Y por otro lado, generar una buena protección de las áreas protegidas. ¿Sí? Parece redundante, pero aquí se van a cualquier área protegida y no hay ningún tipo de cuidado. No tenemos la cultura como para generar estos cuidados. Hay que mejorar eso. Las tendencias mundiales es que se proteja las fuentes de agua de manera dramática. Ustedes ven en países desarrollados, le toman como que fuera un fuerte militar al almacenamiento de agua. ¿Por qué? Porque si alguien quiere hacer daño a una ciudad,
puede serlo contaminando las fuentes de agua. Ustedes ven en Estados Unidos que tienen ese pánico por el terrorismo, es súper difícil acceder a las fuentes de agua. Porque obviamente si alguien quiere generar un daño, bota algún contaminante en específico en las fuentes de agua y eso genera o puede generar un caos en la ciudad. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica de Recursos Hídricos del Ecuador? En cuanto a la conservación del agua, nos dice que la naturaleza tiene derecho a la conservación de las aguas como soporte esencial para todas las formas de vida. Entonces, en esencia, lo mismo. Le dimos derechos al agua, perfecto, pero ¿con qué calidad moral decimos que el agua tiene derechos si no se trata más que el 8% de las aguas servidas? Si la mayoría de ríos son contaminados, si existen descargas de desechos sanitarios a los ríos, si ha habido videos de camiones de basura botando sus descargas directo a los ríos, si se van a cualquier quebrada, váyanse al puente sobre el río Chiche en la Ruta Viva, ustedes ven todo el filo de quebrada lleno de basura por lo que se generan las descargas de escombros. ¿Y saben qué se están ahorrando con eso? El viaje y $5 que cuesta el botadero. Entonces, realmente, ahí vemos la cultura, ¿no? Que manejamos nosotros. Me ahorro 15, 20 minutos de viaje y me ahorro $5 para un ceviche y voy y boto la basura a la quebrada. Pasa, y eso pasa aquí en Quito un montón. Les digo, váyanse a ciudades más pequeñas, pasa mucho más. Entonces, hablamos de derecho del agua de una forma, derecho de la naturaleza, perdón, de una forma bastante hipócrita, diría yo, porque no se cumple en ningún lado. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La naturaleza tiene derecho a la protección de sus fuentes. Todas las fuentes tienen derecho a la protección. Perfecto, no se cumple. El mantenimiento del caudal ecológico para la preservación de ecosistemas y biodiversidad. Ahí vale la pena la pregunta. ¿Tienen claro todos qué es el caudal ecológico? Sería la cantidad mínima de estiaje que debe haber en un río o una fuente de agua subterránea, quizás. Sí, es el caudal mínimo que nosotros debemos dejar en el río. Realmente se lo aplica solo a ríos, también debería aplicárselo a fuentes subterráneas, pero no, realmente no hay estudios aquí en el Ecuador que nos digan, ni siquiera normativa que nos diga cuál debería ser el caudal ecológico en fuentes subterráneas, pero en esencia lo enfocamos a ríos. Es el caudal mínimo que debemos dejar en el río para que cumpla sus funciones naturales, en esencia. ¿Cuáles son esas funciones naturales? Autolimpieza, la depuración de los contaminantes que tiene, porque sabemos que de ley va a tener contaminantes, pero el río por sí solo, mediante la fricción entre partículas, mediante la fricción con los materiales que se encuentran en el río, genera una autolimpieza, depura. Entonces, si nosotros botamos poca cantidad de contaminantes, el río se limpia solo, sí. El problema es que nosotros botamos demasiados contaminantes y sobrepasamos la capacidad de depuración del río. Entonces, ahí es donde entra el problema. Entonces, este caudal mínimo nos sirve para que el río pueda generar su proceso natural. Y por otro lado, para que pueda mantener o preservar la vida de la fauna y flora. ¿Sí? Entonces, esa es en esencia la razón del caudal ecológico. ¿Quién es el encargado de definir los caudales ecológicos? SENAHUA. Como dijimos antes, lo quieren desaparecer, ya debería estar desaparecido, pero no pudieron. Entonces hay que ver qué pasa a futuro, pero Senagua es la que nos dice, ustedes pueden tomar tanta agua del río, ¿sí? Y se mantiene de esta forma el caudal ecológico. Entonces normalmente en el Ecuador el caudal ecológico es igual al 10% del caudal medio diario anual. M minúscula, perdón. Entonces el caudal medio diario anual es el caudal que nosotros obtenemos si sumamos todos los caudales promedio de todos los días del año y le dividimos para 365. Entonces, a ese caudal le sacamos el 10% y ese es nuestro caudal ecológico. Y nosotros no podemos quitarle al río más agua que la que permita que se mantenga el caudal ecológico en su cauce. Esto es importantísimo porque de esta forma nosotros ya generamos una protección de la fuente de agua, ¿sí?
generamos una protección de que pueda haber fauna, pueda haber flora en el río. Y esto sí, yo digo que en esto sí, sí logramos un avance importante, porque Senagua generó una buena organización del caudal ecológico en los ríos. Por otro lado, nos habla de la preservación de la dinámica natural del ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Realmente, la dinámica del ciclo hidrológico es bastante compleja, ¿sí? Entonces, nos dice, ¿cómo preservamos la dinámica natural? Realmente es súper difícil, yo les diría esto de aquí, no lo hacemos ni de cerca. La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación. Se protege las cuencas hidrográficas poco, pero se protege. Y los ecosistemas no se protegen de toda contaminación. Ya hablamos de aguas servidas por todas partes. No existe una buena protección. Lo mismo, si ustedes van a cualquier páramo, pueden contaminar cualquier fuente de agua. No existe una buena protección. Y tampoco existe una buena educación para la población, ¿no? La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de desequilibrios producidos por la contaminación de agua y erosión de los suelos. Si ni siquiera tratamos del agua, entonces estamos hablando de restauración de ecosistemas. No damos el primer paso y ya hablamos del segundo paso. Entonces hay que tener en cuenta, todavía estamos bastante verdes en esta situación. En zonas de restricción de fuentes subterráneas nos habla de la restauración y recuperación del agua y nos dice que esta será independiente de obligación del Estado y de las personas que estén involucradas, pero hay que generar una indemnización cuando se genere contaminación de las aguas, ¿sí? En esencia. Entonces, aquí necesitaríamos un buen control. Les digo, todavía nos falta en cuanto a control. Entonces, esta indemnización debería utilizarse para recuperar la naturaleza y el daño ecológico causado. Entonces, que yo sepa, no ha habido mayores casos de indemnizaciones. Donde se trataba de enfocar esto es en la parte petrolera. En la parte petrolera se dio lugar a muchas controversias y al final se ha hecho remediación, pero yo creo que la remediación lograda es bastante leve. Ahora se quiere hacer algo similar con la minería, ¿no? La minería ahora se está generando de manera mucho más amplia en el país. La minería puede ser un contaminante dramático del agua. Normalmente se habla de que en muchos casos la minería no cumple toda la normativa. Hay la minería ilegal también en la zona de Imbabura. Hay una cantidad increíble de minería ilegal que inclusive ha dado lugar a mafias. Entonces probablemente ahí no tengamos ningún tipo de tratamiento de agua. Entonces hay que ver ahí realmente quién se encargaría de la indemnización que se estaría generando, ¿sí? Y de la recuperación de la naturaleza. Entonces, todo se pone muy bonito sobre el papel, pero ya cuando generemos un análisis un poquito más detallado, vemos que no se cumple. Por otro lado, dice, si una institución del Estado es la que genera la contaminación, se indemnizará en obras. Entonces, en esencia, el Estado se lava las manos, ¿no? Porque no se especifica qué tipo de obras serían las que se generarían para indemnización. Entonces, entramos al tema de demanda de agua. ¿Qué es la demanda de agua? Pues es la cantidad de agua que vamos a necesitar para un proyecto de agua potable. Entonces tenemos que considerar ciertas bases para el diseño. En las bases de diseño nosotros tenemos claro que los sistemas de abastecimiento de agua potable deben considerar, primero, que es prioritario los recursos que van a ser de consumo humano. Segundo, que tiene que generarse una preservación y una utilización de varios tipos de recursos hídricos. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto? En esencia, utilización múltiple de recursos hídricos significa que no mantengamos como fuente solo una sola, que no haya una sola fuente de abastecimiento de agua. Entonces esto es importante porque no se puede depender solo de una fuente. Esto puede ser peligroso en caso de que haya algún problema con esa fuente. Inge, Ajá. referente a esto,
Yo he visto que, por ejemplo, o sea, en zonas, por ejemplo, de Cayambe y todo eso, que suelen, por ejemplo, las florícolas o lo que sea que tienen las empresas grandes, ¿sí? suelen ellos mismos conectar, no sé cómo, pero se conectan directamente a los ríos para captar el agua directo. Ahí lo que suele hacerles el municipio u otra empresa gubernamental es hacerles que ellos hagan y compartan el agua directamente a la red pública o algo así, me parece que es. ¿Eso es en base a esto o por qué ordenanzas se les toca hacer eso a ellos? Es que, bueno, lo que pasa es que algunas florícolas son consumidores de agua bastante importantes. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente se les da permisos para lo que es uso del recurso hidráulico. Entonces, esos permisos tienen que tener seguimiento y ellos hacen, lo más común es que hagan pequeñas presas. Normalmente son presas de tierra en donde ya se generan embalses importantes. Entonces, a veces, como parte de la remediación que se genera, ellos tienen que abastecer a poblaciones con esa agua, ¿sí? Pero es, podríamos decir, parte de la negociación que se genera. Entonces, en muchos casos, esas negociaciones no son de conocimiento general, porque eh, no está bien publicada la información. O sea, en general, en el Ecuador no existe un buen acceso a la información. Si ustedes, por ejemplo, quieren saber cuánta agua se toma de tal río y por qué proyecto, debería ser información pública, pero no la es. Si ustedes se van a un caso más crítico, si ustedes quieren saber la calidad del agua de las plantas de tratamiento de Quito, que debería ser información pública porque es el agua que estamos consumiendo nosotros, no la pueden obtener. Si ustedes quieren ir a saber cuánta agua se consume en Quito, no la pueden saber porque no es pública la información que debería ser pública. Entonces, realmente no hay una clarificación de todos estos datos, pero sí, dentro de las negociaciones específicas, a veces se incluyen estas cláusulas en las cuales se le genera un caudal importante, tienen la posibilidad de generar un reservorio en donde va a haber bastante agua acumulada, pero también se tiene que resarcir a la comunidad, por ejemplo, facilitándoles la opción de conectarse a una red de riego. Entonces, esos sí se dan. Aquí en el Ecuador sí se dan y teniendo en cuenta que hay florícolas que son gigantescas. Por ejemplo, hay una florícola en Ibarra, o en la vía Ibarra, más bien dicho, que tiene 1.500 trabajadores. Entonces, es tan importante que ellos son un consumidor gigantesco de agua, entonces tienen ciertas negociaciones en cuanto a lo que es consumo de agua. Por otro lado, esta es tan grande como empresa que inclusive tienen un dispensario médico del IES dentro de la florícola, porque es tanta la población que se genera un volumen importantísimo de, de pacientes para el IES, por ejemplo. Entonces, ¿qué se genera? La negociación. Ya tienen esta facilidad para los 1.500 empleados, pero también pueden ingresar el personal de la comunidad al dispensario, porque es del IES, obviamente. Entonces, se genera un beneficio mutuo. Algo así sucede con lo que es el agua. Entonces, como les digo, Senagua ha hecho un buen trabajo en ese caso, diría yo, porque Senagua lo que hacía es generar tablas y en esas tablas ustedes encuentran. El río San Pedro tiene un caudal máximo de tanto, caudal mínimo de tanto, caudal promedio de tanto, caudal ecológico corresponde a tanto, máximo que se puede aprovechar para tal tipo de aprovechamientos es tanto. Entonces, ustedes van y piden el permiso a Senagua y es mucho más fácil manejar la información. Aquí, por otro lado, nos dice que también hay que considerar la cooperación y coordinación con los organismos usuarios del agua, ¿sí? Que no se generen diseños aislados, sino que haya una buena coordinación con los usuarios del agua. Y nos dice que las posibles expansiones dentro de los planes regionales y nacionales de desarrollo, lo mismo, importante el plan de desarrollo, por esto es importante que no cambie. ¿Qué pasa? Un plan regional se lo genera normalmente eh, para el periodo del alcalde. Entonces el alcalde está trabajando con su plan regional en función del plan nacional. De repente, a los 2 años de que está trabajando el alcalde, se produce un cambio de presidente. Viene el presidente y dice, no, hay que hacer correcciones al plan nacional de desarrollo. Entonces el alcalde tiene que estar
considerando cuáles son las correcciones. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo regional tiene que estar siempre en función del plan de desarrollo nacional. Entonces, esas son las limitantes que se dan en el país. Entonces, ustedes ven, a cada rato cambian los planes de desarrollo y a veces no se sabe ni cuál es el mismo que está funcionando. Entonces, esta situación es bastante crítica. Hay que tener en cuenta la expansión urbanística, la expansión industrial y las poblaciones a servir con el proyecto. Y aquí les digo, miren ustedes qué pasa con la expansión urbanística e industrial de la ciudad de Quito. No hay planificación. No hay planificación. La planificación era, y hace 2 o 3 alcaldías, me parece, que Quito crezca verticalmente en la 10 de agosto. Esa era la premisa. ¿Qué pasó? No crece nada la 10 de agosto. ¿Qué creció? La zona de la Carolina. Entonces, ¿cuál era la idea? En esencia, la población en media, clase media, que se vaya a vivir a la 10 de agosto, se genera un sistema en donde el metro iba a tener influencia ahí. De repente no pasó. ¿Qué creció? Clase alta o media alta en la zona de la Shiris. Entonces, realmente no existe un buen direccionamiento. Por otro lado, se generó el Parque Industrial del Sur. Si ustedes se van al Parque Industrial del Sur, todavía hay bastantes terrenos inutilizados. Y van al antiguo Parque Industrial del Sur, Confiteca, toda esa zona, ya es en medio de la ciudad. Entonces, no se debería permitir que tengamos el parque industrial funcionando en medio de la ciudad. Entonces, ahí se denota clarito la falta de planificación. Y son industrias que obviamente van a necesitar un montón de dinero para moverse. Entonces, claro, se genera la controversia de que tenían un plazo para moverse, pero no pasa nada porque es carísimo. Lo mismo, se generó un parque industrial en el puente 2 de la autopista. ¿Cuál fue la razón de ese parque industrial? No tenía lógica. Me imagino que alguien tenía unos terrenos, quiso poner una fábrica, hizo algún negociado, parque industrial ahí. Entonces se genera ese tipo de falta de coordinación, falta de criterio para generar parques industriales. Lo mismo pasó en el Valle de los Chillos. En la hormigonera de los Valles, donde era antes, justo al ladito del río San Pedro me parece que es así, se generó un parque industrial. Si ustedes ven la zonificación, es un cuadradito pequeñito parque industrial, solo en los terrenos de la hormigonera del Valle. Entonces, eso denota la falta de criterio para generar el desarrollo. Y si ustedes se ponen a ver, el parque industrial de Sangolquilla está colapsado porque es lleno de casas alrededor. Hay conjuntos de vivienda al lado del parque industrial. Ahí están las bodegas de Megamaxi, que es uno de los complejos industriales más grandes. Me parece que Megamaxi tiene como 8 hectáreas de terreno ahí para generar su parque industrial. Entonces, eso está en medio de la ciudad. No hay planificación. Se van a Pifo, que era el nuevo parque industrial. Es el único que realmente está bien manejado. Sí, porque tiene vías de acceso, tiene las zonas cercanas, pero claro, de repente se generó el nuevo aeropuerto de Quito más allá y ya se empieza a ver gente que está negociando terrenos pequeños en las cercanías del parque industrial. Entonces, realmente la planificación en la ciudad de Quito es totalmente mala. Por el hecho de que no hay concordancia, ¿no? Casi nadie sigue los lineamientos del anterior gobierno. Y nos dice que es aconsejable que se genere la planeación y el diseño simultáneo tanto del sistema de agua potable como alcantarillado. ¿Por qué? Porque tienen que ir de la mano, tiene que abastecerse de la mano a lo que es agua potable y alcantarillado. Entonces ese es un punto importantísimo. Esto sí se lo hace normalmente aquí, pero hay que tener en cuenta que si es que no existe planificación conjunta, hay riesgo de que se generen daños, de que se generen doble trabajo, ¿sí? Y eso sí pasa aquí, no sé si han visto, pero es típico que hay una calle, primero que le pavimentan, y después de 2 años vienen y se han olvidado de que no tenía alcantarillado, entonces le hacen un hueco en el medio de la calle y pasan alcantarillado. Y después de unos 3 años más se dan cuenta de que colapsó el sistema de agua potable, entonces le hacen otro hueco por otro lado y se cambia la tubería de agua potable. Y para eso ya el asfaltado está destruido, entonces pasa un montón. Eso yo les digo, pasa aquí casi que todo el tiempo en Quito. Entonces, falta de planificación es nuestro karma, diría yo. Bueno, tomémonos unos 5 minutos antes de continuar.
Listo. Bueno, continuemos. ¿Me siguen? Sí, Inge. Ya, chévere. Prendan las cámaras de nuevo, por favor. Alguien me dice que le ponga la lista. Me hacen acuerdo al final de la clase si alguien no estaba en lista, por favor. Entonces continuamos. La demanda de agua, ¿para qué nos tiene que servir? Dentro del análisis de una población, beber y cocinar, lavado de ropa y utensilios, sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire. Esto en Ecuador realmente no es que nos genere una influencia importante. Riego de prados y jardines, esto sí genera una influencia. Ornato de fuentes y cascadas. Fines industriales y comerciales, esto es bastante importante. Hay bastantes empresas industriales que son grandes consumidoras de agua. Eliminar los desechos industriales y domésticos de aguas negras. Esto también es uno de los consumidores principales. Y para generar protección de la vida, de la propiedad, cuando lo utilizamos en los sistemas contra incendios. Realmente aquí, ahora en Ecuador, la influencia de los bomberos es bastante alta. Entonces ya hay un desarrollo bastante bueno en lo que son sistemas de seguridad contra incendios. Diría yo que ahí sí ha habido una mejora muy buena. Realmente los requisitos son bastante buenos. A veces es un poco caro de cumplir, sí, pero sí ha generado una mejora en lo que es protección. Entonces, nos dice que nosotros como un sistema de abastecimiento de agua vamos a tener varias obras con el objetivo de suministrar agua a una población. Siempre hablando de cantidad suficiente, o sea, que haya una cantidad de flujo suficiente, una buena calidad y presión necesaria y forma continua. Estas dos se enfocan en el confort de la gente. Entonces, cantidad suficiente, que haya suficiente agua para abastecer a toda la población. Esto es importante. Nosotros tenemos tanta agua que no es un problema para los ecuatorianos hablar de cantidad de agua, pero en otros países sí se genera un problema gravísimo. Calidad adecuada, que se cumpla la normativa. Hay que tener en cuenta que nuestra normativa no es demasiado estricta, entonces eso genera facilidad para cumplimiento. Y que tenga presión necesaria y de forma continua. Cuanto a presión necesaria, normalmente se trabaja entre 10 y 50 metros de columna de agua, 10 metros de límite inferior. ¿Por qué? Porque de esa forma nos aseguramos que el agua se pueda abastecer para una vivienda de 2 pisos, ¿sí? Dando una presión aceptable del agua. Y forma continua nos referimos a que no haya cortes de agua. En algunas poblaciones del país todavía hay limitaciones. Hemos visto el caso de Durán, el caso de Daule, donde ha habido bastantes problemas de abastecimiento del agua. Entonces, hay que evitar, porque una de las formas de medir la calidad de un servicio de agua potable es que, que sea continuo. Normalmente se pide que no haya más de un corte de agua al año, como un criterio de calidad. Entonces eso en algunos casos se cumple aquí, pero en varias poblaciones, especialmente de la costa, realmente no hay un buen cumplimiento. Em, por otro lado, cantidad. La cantidad aquí se la maneja bien, calidad no es tan buena. Entonces hay que tener en cuenta ahí que realmente nosotros sí tenemos una ventaja al tener tanto recurso hídrico. Conversaba con el otro curso, hay países en donde realmente no tienen los recursos necesarios y eso es lo que les ha fomentado a generar nuevos desarrollos de tal forma que se optimice el uso del agua. Yo les mencionaba, por ejemplo, lo que sucede en el riego en Israel, por ejemplo. Tenían un grave problema porque no tenían demasiada agua. Entonces vieron la forma óptima de mejorar lo que es el consumo agropecuario es mediante sistemas de riego por goteo. Entonces ellos desarrollaron el riego por goteo, eso creció a nivel mundial y ahora es una de las técnicas más utilizadas para bajar lo que es consumo de agua. Aquí en Ecuador no es tan amplio el consumo de riego por goteo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha agua, o sea, podemos hacer nuestros surcos y llevar el agua hacia los cultivos sin problema. Entonces no importa que se desperdicie porque hay mucha agua.
Entonces ahí vemos el facilismo que se nos da debido a que tenemos demasiados recursos. Me hablaban sus compañeros de un caso específico, y por ejemplo lo que pasa en Dubái. Dubái maneja el 85% del agua que utiliza es agua de mar, agua desalinizada. Entonces tienen un espacio gigantesco que es la zona industrial en donde tienen todas las plantas de tratamiento de agua de mar y, y obviamente se llegó a un punto en donde ellos, yo diría, son los líderes mundiales en lo que es desalinización de agua. Entonces eso genera una mejora dramática. Y yo les mencionaba a sus compañeros que ese es uno de los puntos más interesantes para análisis de desarrollo en casos de que no haya demasiados recursos. ¿Por qué? Porque los Emiratos Árabes eran un país, son un país lleno de desierto, realmente no tienen mayor cantidad de agua. ¿Qué es lo que siempre tuvieron? Petróleo. Entonces, si ustedes se ponen a analizar el desarrollo de los Emiratos Árabes, antes de que empiece a generar la comercialización de petróleo, era realmente un pueblo dentro de un desierto. Después se generó el petróleo, hubo un crecimiento dramático, en 20 años el cambio de Dubái es dramático. Y si ustedes ven ahora, ahí tienen un ejemplo clarísimo de lo que son políticas públicas, porque se utiliza agua de mar. No hay demasiado desperdicio de agua, se utiliza una gran cantidad de reciclaje de agua. El consumo energético es bajo comparado a otros países que manejan condiciones similares. Y si ustedes se ponen a ver, es uno de los planes mejor desarrollados en cuanto a desarrollo de una población. Podemos decir, sí, tienen un montón de petróleo. Tienen un montón de petróleo, pero el Ecuador también tiene un montón de petróleo. Nosotros somos un exportador fuerte para el tamaño que tenemos. ¿Qué sucede ahora con Dubái? Dubái actualmente maneja el 5% de su PVP como producido por el petróleo. Entonces ya no dependen del petróleo. El turismo actualmente le da más a Dubái que el petróleo. Está alrededor del 8 o 10% en turismo. Entonces, realmente es un enfoque tan bien hecho que ahora no dependen del petróleo. Si se quedan sin petróleo, no van a sufrir. ¿Qué pasa si el Ecuador se queda sin petróleo? Nos vamos al piso. Si ustedes se ponen a ver la tendencia mundial, en Europa es que ya hay países que en el 2025 van a prohibir la comercialización de vehículos a gasolina o a combustible, más bien dicho. Ya hay otros a 2030 y hasta el 2035 la mayoría de países en Europa ya no va a permitir la venta de vehículos a combustible. ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar con los países petroleros? Realmente el riesgo que corre el Ecuador es dramático. Se propuso el cambio de la matriz productiva que era enfocado a eso, pero realmente el cambio de la matriz productiva lo único que generó fue corrupción por todas partes. Aquí en el Ecuador las empresas tienen miedo de entrar. ¿Qué pasa ahorita? Va a haber cambio de presidente y todo el mundo tiene todo en stand-by hasta ver quién mismo es el presidente, porque es bastante riesgoso. Muchas empresas fueron a Perú, otras empresas fueron a Colombia. Entonces, realmente es crítico cómo nuestra gran cantidad de recursos a veces se convierte en nuestro talón de Aquiles, ¿no? Les pongo el ejemplo más claro porque para mí es uno de los mejores ejemplos de desarrollo. Ahorita el 50% del Producto Interno de Dubái, además he dicho de los Emiratos Árabes en general, corresponde a comercio y banca. Se volvieron un punto vital en lo que es comercio. Ustedes ven todos los vuelos que unen Asia con Europa paran en Dubái, en Abu Dhabi o en Qatar. Entonces se volvieron un punto importantísimo en cuanto a comercio. Lo mismo, como con la entrada al Golfo Pérsico, se volvieron un punto importante también lo que es comercio marino para la zona. Y ahora no dependen para nada del petróleo. Entonces, ese tipo de ejemplos me parece que son los mejores para darnos cuenta de que a veces sí se puede hacer cosas interesantes. Entonces, sí es para preguntarnos qué va a pasar con el Ecuador en 20 o 30 años cuando ya el petróleo deje de ser vital. Ahora, en cuanto al periodo de diseño, nosotros debemos generar un análisis del periodo de diseño, porque el periodo de diseño de un proyecto es el que va a mandar en cuanto
al periodo en que nosotros decimos que el sistema va a funcionar de forma eficiente cumpliendo todos los parámetros que nosotros incluimos en el diseño. ¿Qué significa eso? Que es el tiempo en donde el proyecto va a ser 100% eficiente. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto al periodo de diseño nosotros? Primero, que los sistemas de abastecimiento de agua deben garantizar la rentabilidad de todas las obras durante el periodo de diseño escogido. ¿Qué significa? Que si hacemos un análisis de costos versus lo que se va a obtener por la venta del agua, tiene que ser eficiente. Entonces, todos los costos de mantenimiento, los costos de operación y los costos de financiamiento del proyecto tienen que devengarse durante el periodo de diseño escogido. Se acaba el periodo de diseño y si se hizo bien los mantenimientos, la obra podrá seguir funcionando y generará ganancia para la empresa que la maneja. Entonces, la idea es que esa ganancia se utilice para mejorar el servicio o generar crecimiento del servicio. Las obras de fácil ampliación deben tener periodos de diseño más cortos, mientras que las obras de gran envergadura o de difícil ampliación tienen que tener periodos de diseño más largos. Entonces, en esencia, sí. Si yo puedo hacer un sistema de abastecimiento de agua, donde la red de distribución de agua, por ejemplo, que es súper fácil de ampliar porque simplemente cojo un tubo, le corto, le pongo una conexión y ya genera una ampliación. Entonces, no necesito un periodo de diseño demasiado largo. Pero, por ejemplo, una presa en donde nosotros vamos a tener una inversión alta y después va a ser súper difícil que digamos, bueno, me hago otra presa al ladito o le amplío la presa, realmente tiene que tener un periodo de diseño mucho más grande. Nos dice también que en ningún caso se proyectarán obras definitivas con periodos menores a 15 años. O sea, el periodo de diseño mínimo debe ir enfocado a 15 años. Y el periodo de diseño de obras de emergencia se escogerá tomando en cuenta la duración de la emergencia. ¿Qué son obras de emergencia? Son obras que se generan para generar la facilidad de que se construya una obra mayor o para solventar un problema que se esté generando. Entonces, en este caso nos dice hay que ver la duración de la emergencia, pero en esencia es súper difícil que nosotros digamos, sí, la emergencia va a durar 1 año o 2 años. Entonces, ahí se genera una situación controversial, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que en ese caso hay que diseñar bien y definir bien cuál es el cronograma de la obra definitiva, ¿sí? La obra definitiva va a ser la que ya quede funcional al 100%. Por ejemplo, una obra de emergencia puede ser un desvío del cauce del río. ¿Por qué? Porque ese río se utiliza para agricultura, para agua potable, para riego. Y ese desvío del cauce se lo hace para generar una pequeña presa. Entonces ya se construye la presa y hay que ver que se genera la obra definitiva y pueda seguir funcionando el proyecto. Entonces tenemos un cuadro en el cual INEN, en el Código Ecuatoriano de la Construcción, nos indica la vida útil sugerida, lo ponen, ¿sí? Como es la normativa, debería ser la que tomamos para los elementos de un sistema de agua potable. Tengan en cuenta que esto se generó en el 92 y desde ahí no ha habido cambios mayores. Entonces, ¿qué nos dice? Para diques grandes y túneles, en esencia presas y túneles, 50 a 100 años. Entonces vemos que es una vida bastante alta, ¿sí? Normalmente, la mayoría de casos se van por los 50 años debido a los costos. Las obras de captación, 25 a 50 años. Una obra de captación es difícil de ampliar, pero es fácil de hacer otra obra de captación cerca. Entonces, por ahí se puede ir. Entonces, no es tan fácil ampliar la que estamos usando, pero ampliar una o generar una cercana sí puede ser bastante lograble. Entonces, un periodo un poco más bajo. Pozos nos ponen de 10 a 25 años. Los pozos son fáciles de ampliar. Se puede hacer sin ningún problema un pozo al lado o un pozo a varios metros de distancia. Entonces nos pone periodo de vida útil más bajo. Hay que tener en cuenta que nos dice obras definitivas no menos de 15 años. Entonces hay que tener en cuenta si se debería considerar un pozo como obra definitiva. Yo les diría probablemente sí, si es que va a ser a largo plazo. Entonces habría que ver si realmente el mínimo es 10 o 15 años. En cuanto a conducciones de agua, las conducciones grandes de hierro dúctil, 40 a 50 años, estas conducciones no son tan fáciles de ampliar. ¿Por qué? Porque ya son las que van desde la captación hasta la distribución. Entonces, las tienen que ser bien planificadas, por eso un plazo
o periodo de vida útil o de diseño bastante grande. Conducciones en PVC, aquí se coloca todavía asbesto cemento. El asbesto cemento se ha considerado un material cancerígeno, entonces realmente no se lo utiliza ya para sistemas de agua potable, entonces vale la pena mencionar eso. De 20 a 30 años, un periodo razonable diría yo. Planta de tratamiento, un poco más, 30 a 40 años. Tanques de almacenamiento, los tanques sí son fáciles de ampliar. Ahora ya se busca que no se generen tanques tan grandes, sino buscar tanques más pequeños, pero localizados en zonas específicas, de tal forma que la distribución pueda realizarse de mejor manera, pero igual se lo coloca de 30 a 40 años. Y para tuberías ya de la red, tanto principales como secundarias, nos dice si tenemos hierro dúctil de 40 a 50 años y si tenemos PVC de 20 a 25 años. Asbesto cemento, no se olviden, hay que descartarlo. Tener en cuenta normalmente la vida útil del PVC que se maneja aquí, los fabricantes la recomiendan como 20 años, me parece. Entonces hay que tener en cuenta que el PVC también tiene una vida un poco más corta. ¿Sí? Y esto en este es PVC reforzado. Si ustedes se van al PVC de las viviendas, la vida útil recomendada es de entre 12 a 15 años. Entonces también hay que tener en cuenta que, que la vida útil del material es importante para considerar el periodo de diseño. Y si es que hay algún otro material dentro de los conductos, que nos basemos en lo que diga el fabricante. Entonces, en función del periodo de diseño, nosotros debemos considerar a qué población vamos a servir. ¿No es cierto? Hay que hacer una proyección. ¿Por qué? Porque yo tengo mi periodo de diseño de 50 años, entonces yo tengo que considerar cuál es la población inicial y cuál es la población final para analizar que se cumplan todos los requisitos de calidad y de cantidad durante el periodo inicial y durante el periodo final. De esa forma yo puedo estar tranquilo y saber que se cumplen los requisitos inclusive de confort, que haya la presión necesaria, que haya la cantidad necesaria de agua y de esta forma podamos generar una buena planificación y diseño. Entonces nos dice, lo que les decía, hay que tomar en cuenta la población actual y la población futura. Estos son los parámetros vitales. Para el cálculo de la población futura, nosotros debemos utilizar los métodos que conozcamos de proyección. Normalmente, aquí vamos a utilizar el método aritmético, proyección aritmética, método geométrico y el método logarítmico. Y después generar una comparación. Esto es importante porque hay que analizar cuál de los tres métodos vamos a definir ya para la proyección. Entonces es importante, ¿no? Porque por un lado podemos decir, no, me voy con el que más población me dé, pero capaz que el que más población me da resulta más caro, pero también es más seguro. Entonces ahí entra ese análisis, ¿no? ¿Doy un buen factor de seguridad o me voy por el lado del costo? Y la población futura se escogerá tomando en cuenta los aspectos económicos, lo que decía, geopolíticos, o sea, quién se hace cargo de qué, y sociales que generen influencia en los movimientos demográficos. Esto es importante porque Caso de Quito. Caso de Quito siempre fue la segunda ciudad en población del país. Ahora ya se dice que es la ciudad más poblada del país. ¿A qué se debió eso? En el gobierno de Rafael Correa hubo un incremento dramático de puestos públicos, hubo un incremento dramático de movimiento económico en la ciudad de Quito. Todo eso llama a que la gente quiera ir a vivir a Quito. Se produzca una migración importante desde las provincias hacia Quito. Y probablemente eso llevó a que los sistemas que han sido diseñados para 50 años ya no funcionen para 50 años. ¿Por qué? Porque la población de Quito creció más de lo esperado. Entonces hay que tener todas esas consideraciones en cuenta. Entonces se vuelve difícil para el proyectista, ¿no? Imaginarse que cambio de gobierno va a generar que Quito crezca en población. Entonces hay que tratar de buscar ser seguros, pero también manejar un aspecto económico aceptable, o sea, que el costo del proyecto no sea demasiado grande. Se deben considerar datos existentes y confiables. Esto es importantísimo porque los datos existentes y confiables deberían ser los dados por los censos. Entonces, ¿qué datos nos dan los censos? Pues datos cada 10 años. La normativa internacional pide que los datos de los censos se den cada 10 años. Hay varios países que hacen censos cada 5 años.
¿sí? El de cada 10 años es completo y el de cada 5 años tiene ciertos cambios. Entonces es interesante porque tienen información mucho más detallada. Como les decía la otra vez, ¿qué pasó? Hubo censo en el 50, se esperaba en el 60, hubo problemas políticos, se lo hizo en el 62. Se lo esperaba en el 70, hubo problemas en la política también, 74. Tenía que hacerse en el 80, se lo hizo en el 82. En el año 90 se dijo, bueno, se va a continuar con los censos cada 10 años porque internacionalmente toda la información que tenemos no sirve. Se hizo en el 90, tac, año 2000 hubo la dolarización, hubo el feriado bancario, crisis en el país, no se pudo hacer censo, se lo hizo en el 2001. Se dijo, vamos a continuar en el 2010, se lo logró. 2020, pandemia, no se hizo el censo, ahora esperemos que se lo haga en el 2021. Si ustedes se ponen a analizar, es crítico que en el país no tenemos información confiable porque no hay censos cada 10 años. Nunca ha habido 10 años de diferencia entre los censos. Entonces, parte de la falta de coordinación que tenemos, a ratos también mala suerte, falta de planificación. Entonces, bastante crítica la situación. ¿Qué factores afectan el crecimiento de una población? La zonificación. ¿Qué es la zonificación? Pues el lineamiento municipal que nos indica qué se puede construir y dónde. Entonces, normalmente si tenemos una zona que tiene zonificación comercial, probablemente va a crecer mucho más rápido que una zona que solo tiene zonificación urbana, ¿sí? Entonces ahí influye. Lo mismo, una zonificación que permita construcción de 6, 8, 12 pisos, va a crecer más rápido que una zona que tenga zonificación de 4, 2 o 3 pisos. Entonces ahí influye la zonificación. Existencia de servicios básicos. Obviamente, si es que hay servicios básicos, eso va a ser más atractivo para que la gente llegue a esa población. Si no hay servicios básicos, ahora con lo que nosotros estamos ya con una accesibilidad mucho mejor a lo que teníamos antes, la gente ya valora mucho más los servicios básicos, entonces contar con agua potable, electricidad y alcantarillado ya se vuelve una necesidad, entonces obviamente influye en el crecimiento poblacional. Los planos urbanísticos también, cómo se está desarrollando el urbanismo de la ciudad. Entonces, ¿dónde son las zonas de crecimiento planificada? ¿No es cierto? Zonas de crecimiento, ¿dónde van a haber? Entonces, eso va a motivar a la gente que se mueva para allá. Lo mismo, como hablábamos, crecimiento en altura, ya, ¿dónde es la zona que yo quiero dar crecimiento en altura? Entonces, esa zona debería crecer mejor. Vimos que aquí en Quito no pasó eso, la mala planificación probablemente influyó ahí. Condiciones topográficas, lo mismo. Si tenemos mucha montaña, va a limitar el crecimiento. Ustedes vayan aquí toda la zona sobre el occidental. Hay crecimiento, pero ya llegó un punto en donde la topografía ha limitado mucho el crecimiento. Entonces ya invadimos la montaña, pero ya llegó un punto en donde ya es difícil seguir invadiéndola, entonces ya no se puede seguir creciendo. Facilidades de expansión urbana, lo mismo. ¿Hacia dónde está previsto que crezca la ciudad? El tema Quito nuevamente, no se permite la creación de nuevos barrios, entonces se genera una limitación en la expansión urbana. Entonces, si no hay facilidad de expansión urbana, se va a ver limitado el crecimiento. Las facilidades de transporte, yo les diría, el transporte es uno de los puntos más importantes. ¿Sí? Si ustedes quieren desarrollar una zona y no tiene transporte, realmente se va a ver totalmente limitada. Y los hábitos y condiciones socioeconómicas de la población. ¿Esto por qué? Porque los hábitos son importantísimos. ¿Qué le gusta a la gente? A la gente no le gusta salir de su zona de confort. Entonces ustedes ven, la gente que ha vivido toda su vida en el sur de Quito no sale del sur de Quito. Tal vez saldrá a la zona de los valles, por ejemplo. Pero es difícil que una persona que ha vivido toda su vida en el sur se vaya a vivir al norte. ¿Sí? Entonces ustedes empiezan a conversar con la gente, es algo súper común. Lo mismo, la gente que ha vivido toda su vida en el norte tampoco se va a ir a vivir al sur. Probablemente se vaya a los valles norte, a Tumbaco, por ahí, pero no se va al sur. Se va tal vez a la mitad del mundo, a La Pampa. Entonces, esos son los hábitos que maneja la gente. Y el hecho también aquí de que somos comunidades bastante familiares, la gente
trata de irse donde está su familia. Entonces eso genera un hábito que hay que tenerlo en cuenta. Las condiciones socioeconómicas, ¿perdón? Una consultita. Ajá. Referente a eso de la expansión urbana, no sé si todavía se sigue dando, pero qué sé yo, me parece que era hace unos 40 o 35 años, que el municipio de Quito, como en sí la ciudad, se supone que todo esto, todo lo que es Quito es a base de rellenos, Ajá. lo que era, por ejemplo, el sector del calzado, todo Solanda, todo eso del sur, el municipio entregaba estos terrenos a las familias y en base a eso se hacía esa planificación urbana, pero ¿se sigue haciendo eso o ya no necesariamente se está, cada quien construye como le da la gana? En O sea, yo digo esencia, porque hay, ¿por qué qué? o sea, yo le pregunto porque eso, por ejemplo, en barrios como La Bota y todo eso que usted dice que se empezó a poblar ahí como o sea, ya no creo que hubo ahí control de nada. Por eso le hacía la consulta. Bueno, claro, ¿no? Realmente yo creo que se pensaba que, que realmente no iba a generar un problema, pero sí, sí se terminó convirtiendo en un problema, ¿no? Y ustedes todavía ven que, que todavía hay haciendas que tienen dueños, ¿no? Aquí en el sector de Quito, todo lo que es abajo de la Universidad Internacional es una hacienda de una familia. Es una hacienda gigantesca, tiene como 40 hectáreas en medio de Quito prácticamente. Entonces, ese tipo de situaciones antes eran mucho más comunes. Antes se daba que sí, este terreno es para ti, y eso ha generado un montón de problemas ahora, ¿no? Un caso bastante interesante y complejo es lo que pasó en la zona de Cumbayá. No sé si vieron, pero de repente viene una persona y dice, yo tengo escrituras que dice que todo lo que era Cumbayá era de mi familia. ¿Y qué pasó? Ya está vendido todo. Y resulta que todo, medio Cumbayá se vendió de forma ilegal, porque se vendió de un grupo que se adueñó de los terrenos y se lo legalizó y se empezó a vender. Entonces llegó alguien con una escritura totalmente legal y dice, esto es mío. Pero ¿qué pasa? Todo ya está aprobado por el municipio. Entonces, ese tipo de situaciones informales son las que siempre ha habido. Y ustedes se van al sur de Quito, como dice su compañero, el sur de Quito es tierra de nadie. Ustedes tienen IRM de 2 pisos y ven edificios de 7 pisos, pero edificios de 7 pisos con estructura de 2 pisos. Entonces, ese es el problema, ¿no? No hay un buen control. Y realmente, y también se volvió crítica la situación porque Quito ahora, ustedes construyan lo que construyan, termina siendo validado, podríamos decir. Entonces es un problema bastante grande en cuanto a planificación. Yo les digo, métanse a las zonas inclusive por el Hospital del Sur, que todavía no es tan al sur. Hay zonas en donde hay terrenos que eran grandes y se dividieron entre hijos y después entre nietos y ahora tienen 5 metros de frente o 10 metros de frente y tienen edificios de 5 pisos. Y es súper crítica cómo se ha manejado el desarrollo urbano. Y eso se debe a lo que menciona su compañero. Antes, 30 40 años, creían que era haga lo que quiera, tenga, cárguese, y realmente terminó en un caos, ¿no? Entonces, situaciones que pasan, y ya les digo, en Quito sigue encontrándose estas situaciones. Lo mismo pasó en Quitumbe. Quitumbe tenía que ser una zona bien desarrollada, con planificación, hubo un plan súper bien desarrollado y después colapsó. Entonces, problemas de Quito, realmente igual la zona de la Bota, la zona del Calzado, toda esa zona son zonas que se desarrollaron de propiedades que eran de una familia, ¿no? Y no hubo mayor desarrollo, no hubo mayor crecimiento. Como les digo, todavía hay los terrenos grandes que pertenecen a ciertas familias y, y se venden a veces, otras veces se regalan, se donan, les invaden y se genera un montón de problemas. Pues claro, ¿qué pasó con lo de la situación de Cumbayá? Todo el mundo se quedó calladito, ¿no? ¿Por qué? Porque el municipio ya les legalizó a todas las propiedades. Pues si se dan cuenta, se generó una legalización en función de todo un esquema de apropiamiento indebido de
de terrenos. Entonces, cosas que pasan en el Ecuador. Entonces, claro, los dueños de los terrenos se quedaron, no sé, se volvió una situación crítica porque empezaron a vender los terrenos que no estaban construidos y de repente el municipio no sabía qué hacer porque esos terrenos ya tenían dueño. Una situación súper compleja. Lo mismo pasa en los terrenos que en Lumbicí, ¿no es cierto? Si han visto los terrenos de esos que son gigantes, que colindan con la ruta viva, la mayoría de terrenos son de una persona y el resto de terrenos es de un grupo, que ellos tienen el proyecto de hacer como una mini ciudad ahí, pero tuvieron problemas con el municipio y no les dejaron. Después cambiaron la normativa y les dejaron a los demás abajo hacer urbanizaciones, pero ellos no. Entonces se volvió un problema. Ahorita ellos le cedieron al municipio terrenos para hacer la ampliación de la vía ahí y en teoría eso iba de la mano con que les permiten construir. Entonces, y realmente cosas que pasan aquí en Quito. Aquí les he puesto una proyección de población del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces está el distrito con sus parroquias tanto rurales como urbanas y el total. En el año 2010, con el censo, se tenía 2.385.000 habitantes. En el 2020 se esperaba tener 2.900.000. Muchos dicen que ya sobrepasamos los 3 millones. Y ojo que aquí en el 2010 ya se tenía un incremento de la población, ¿no? Ya empezó Quito a crecer mucho más de lo normal. Miren la tendencia. Esta es la tendencia del distrito urbano. Si le comparan con las parroquias, no debería haber tanta distorsión. Entonces, si ustedes ven, la pendiente es mucho más alta en la zona del distrito metropolitano. Esto se debe al efecto que generó toda la llegada de población por parte de las provincias. 2030 se espera 3.575.000, 2040 más de 4.200.000. 2040 Quito ya estaría considerada una ciudad grande. Hay que ver hacia dónde se puede llegar con ese crecimiento, ¿no? Es casi el doble de lo que manejábamos en el 2010. Quito ya está colapsado. Al sur ya no hay a dónde crecer porque ya colinda con lo que es Machachi. En la zona del oriente ya tenemos toda la zona montañosa colapsada. Al norte ya llegamos hasta casi Calacalí. A los valles ya estamos en Puembo, en Pifo, ya llegamos a la E35. En el otro valle ya llegamos a la Merced, y hay bastantes casas en la Merced. Sangolquí también está colapsado. Entonces, Amaguaña es lo mismo, ya hay bastante vivienda en Amaguaña. ¿A dónde va a crecer Quito para duplicar su población? Esa era la razón por la que se buscaba el crecimiento vertical. Entonces, dentro de los métodos de población, vamos a revisar solo esto para mañana continuar con el ejercicio solo para ver cómo es. El método aritmético es el método más simple, pero más utilizado para el crecimiento de la población futura. Entonces, el aumento de población se asume como constante y es independiente del tamaño de la población. El tipo de crecimiento es válido para cortos espacios de tiempo, ¿sí? Normalmente para proyecciones a largo plazo no es tan bueno. Y rara vez se da el caso de que de una población realmente presente este mismo tipo de crecimiento. Normalmente no es algo que sucede. Se lo utiliza bastante, pero ya yendo a la realidad no se da esta tendencia. El valor de Ka que utiliza como coeficiente o como pendiente de la recta que se genera para el análisis de población futura depende de los censos que se generaron, el primero y el último censo. Entonces, aquí vemos Ka va a ser igual a PUC, que es la población del último censo, menos PCI, que es la población del censo inicial, sobre TUC, que es el periodo o el año del último censo, menos TCI, que es el año del censo inicial. Entonces, la fórmula para la población futura va a ser, población futura es igual
a PUC, nuevamente, población del último censo, más este coeficiente KA, que corresponde a la pendiente de la recta, por T sub F, que es el año que queremos proyectar, menos TUC, nuevamente, que es el año del último censo. Entonces, en esencia, nos enfocamos en el último censo y el factor KA viene dado por datos de censos anteriores. Entonces, es un esquema bastante simple, bastante básico, ¿sí? Y no genera realmente datos tan reales, pero sí datos que pueden utilizarse de una forma coherente para una proyección. Entonces, ¿sí está claro esto? En esencia, estamos generando una proyección lineal, una proyección bastante básica, pero que es bastante utilizada y vale la pena conocerlo. Bueno, dejemos el ejercicio para hacerlo mañana. Mañana haremos los ejercicios, vemos los otros dos métodos de población, ¿sí? Y continuamos ya con el análisis comparativo y la dotación. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Nadie? Inge, Ajá. ¿le puedo robar 5 minutos después de la clase? Bueno. ¿Alguien que faltaba en la lista? Inge, yo, por favor, si me pueden poner en lista. Yo ¿Quién? también dije, por favor. No les veo, así que díganme quién es. Zurita. Ya, Zurita. ¿Quién más? Maisela, Inge, por favor. Y Maisel. Listo. Inge, a mí sí me puso Felipe Banda. Bandas. Sí. Listo, entonces. Ya nos veríamos el día de mañana. Gracias, Inge. Listo. ¿Quién me pidió conversar? No le vi. Aquí, sí, Eduardo Cruz. A ver. Verá, lo que pasa es que mi hermano tiene Ajá. una empresa que es de instalaciones sanitarias, detecciones contra incendios, entre otras cosas. Entonces a él le surgió un proyecto que era en Sangolquí, y este proyecto es sobre un conjunto habitacional que falta con la, ¿cómo se podría decir? Con la descarga directa del alcantarillado, y que este se encuentra a 1.2 kilómetros de dicha zona. Ya. Entonces, hay una propuesta que se le quiere poner al dueño del conjunto, que ya mismo acaba la obra en 3 meses, Ajá. que es la instalación de una planta de tratamiento, porque cerca de ella hay una quebrada. Ya. Entonces, estaba conversando o sea, yo quería pedirle un poco de asesoramiento sobre eso y no sé, tal vez si es que, como ya estamos en los últimos niveles, nosotros Ujú. tenemos que ver un ingeniero que nos ayude. Y eso yo quería pedirle a usted, primero, qué opina y luego, o sea, cualquier otra cosa. Tengo Pero algunos qué, datos, pero todavía no los tengo pero qué completos. quieres meterle eso como proyecto de tesis o algo así. Sí, sí, quiero meterle como proyecto de tesis. Ah, podría ser interesante. Si es que cuentas con todos los datos, sí podría ser una buena opción. Sí, o sea, Eso quería yo, claro, normalmente si sí, queda tan lejos, una planta de tratamiento sí puede ser una opción. Por eso les mencionaba esta urbanización Monte Abruzzo. Realmente generó una planta de tratamiento por eso, porque no tenía dónde mandar las aguas y le prohibieron que se genere la disposición directa al río. Entonces, la planta de tratamiento puede ser una planta pequeña, realmente no necesita ser muy grande, dependiendo del número de casas, ¿no? Pero sí puede ser un ajá. proyecto bastante interesante. Verá, estaba buscando igual en las normas, como le digo, los datos todavía no los tengo completos, pero yo quería presentarle para que le dé una revisión y me diga qué le parece. Y también quería pedirle ayuda porque veo de que usted conoce bastante, me puede ayudar bastante. Estaba viendo de que en el Tulas, según una planta que ya habían hecho antes, en las Ujú. normas generales se permite la descarga siempre y cuando el agua sea tratada, o sea, puede ir Exacto, hacia el quebrado. claro, Entonces, me imagino que debería de investigar sobre procesos de tratamiento sometidos, exacto. sobre el área de la zona, que también Ajá. sí tengo los datos un poco. Necesitarías incluir un Entonces, muestreo también, ¿no?
Y ya, eso quería anotarle. Necesito un muestreo del agua, ¿no? Para ver del... qué tratamiento necesitas. Normalmente yo creo que te van a pedir un muestreo para cualquier diseño. Entonces ahí vas a ver qué contaminantes tienes, ¿no es cierto? Y de ahí te va a tocar Ajá, definir los procesos típicos, que sería el primario, secundario y el terciario, ¿no? Entonces, podrías ahí evaluar que un dosificador de cloro, podrías ver qué tamaño necesitarías para lo que es la floculación y sedimentación. Algo importante que tendrías que tener en cuenta es cómo manejarías los residuos, ¿no? el manejo de los residuos. Ujú. Ya, Inge, entonces, yo le puedo, o sea, no momento decirle eso, pero entonces usted cree que sí tiene tiempo para que me pueda seguir ayudando con esto, Se o qué podría procesos. tratar. Ando con bastantes cosas, pero ahí podríamos tratar de organizarlo. Y si quieres tratarlo que sacar como proyecto de titulación, sí puede ser una buena opción. Ahora yo te diría aprovecha porque está a cargo de la coordinación de aérea la Patricia Garcés. Entonces ella es mucho más manejable que el Fernando. Pero ella solo va a estar este semestre, así que tendrías que manejarlo de una, ¿no? Claro, me voy Entonces a apurar haciendo entonces. ella no te va a poner tantas trabas, porque el siguiente semestre va a volver el Fernando. El Fernando es mucho más detalloso, pero el Fernando a veces les limita un montón en cuanto a desarrollo de tesis. Entonces yo te diría, si tienes el chance y tienes la información y ahorita aprovechando que todavía sigue la pandemia y que hay estas medidas de flexibilización, podrías proponer esa tesis y si tienes toda la información, se te va a hacer mucho más fácil. Ya, Inge. Pero el proceso sí debería Entonces, ser que hables con Patricia Garcés. Ujú. Le digas que ya, tienes esta ya. tesis. Ella, justo ayer conversé con ella, ella estaba delegando las tesis que ya están aprobadas. Entonces, podrías conversar, decirle, tengo esta posibilidad, me parecería una buena opción. Teniendo en cuenta que ya estás en octavo, valdría la pena porque hasta que te aprueben ya puedes empezar y ahora se está fomentando que se puedan graduar rápido, entonces podrías hacerlo a lo largo de noveno y acabar rápido, ¿no? Que sería una ventaja para ti. Ojalá. Pero en Sí, sí, entonces, dígame, yo te diría, sí, dígame, dígame. conversa con Patty Listo. y trata de tener ella, con ella puedes lograr la aprobación mucho más fácil, creo yo. ¿Sí? Inclusive ella tal vez podría hasta conversar con Fernando porque él es el que está dando titulación, creo. Entonces, O sea, ¿usted cree que es mejor tratar el tema con la doctora Garcés? es que si quieres proponerle como tesis, ese es el proceso. La verdad, a nosotros nos piden sugerencias de temas, pero el proceso que se ha estado manejando en el área es ir con Con el coordinador. el coordinador te dice si le parece bien el tema, porque claro, yo te puedo decir me parece interesante, pero el coordinador te dice no, no, realmente no, no creo que va a ser mucho problema, o la información, o el tema está muy simple. Entonces, al final el coordinador es el que manda los temas a aprobación. Entonces, es preferible, yo te digo, me parecería interesante porque es algo que no hay demasiado y no ha habido muchas tesis enfocadas al tratamiento de agua. Entonces puedes ir con Patty y decirle, tengo esta posibilidad. Y ya he tenido acercamiento con algunos profesores y me dicen que sí podría ser bueno. Entonces, Patty, yo creo que probablemente te va a decir, me parece bien, hagámosle rápido para ver si se manda consejo y ya, empiezas a hacer el plan. Ya, Inge, muchas gracias. Yo te diría Entonces, tengo que así, hablar con ella ahora. organízate y conversa con ella. Si tienes el contacto, me imagino, de Patty. ¿Cuál es el número? Disculpe, sí tengo, pero no sé si cambiaría tal vez. A ver, déjame ver aquí. No, la verdad sí suena bien interesante. Y sería una ayuda también para esa Yo comida ahí, diría, porque aprovecha ahorita, aprovecha, estamos en medio de pandemia y tanta cosa, mejor, ahorita mejor graduarse rápido, no le des chance. Es 098 ya, 783 ya, 6817. ya, Inge. Listo, entonces. Eh, ya.
Muchas gracias, Inge, por la Perfecto. información. Ujú, no hay Le problema. estoy molestando a cualquier cosa Sí, sí, del tema. ahí hablamos. Sí, Lo que sí te he de pedir es que me dijeron que toda la información, todo este tipo de intercambios, llenes una hoja de tutorías para ir, que quede un ya. récord, ¿sí? De que tienes interés, de que estás involucrándote y buscas temas similares, ¿no? Entonces, Eh, mándame un mensajito y yo te mando el formato y solo le llenas y me lo envías. ya, Inge. Listo. En la tarde le mando un mensaje. Sí, no hay problema. Ya, muchas gracias. Buen día. Hasta luego igual.